Vamos a hablar de la pérdida abrupta de la audición, que es conocida como hipoacusia súbita, y es una afectación muy presente en adultos a partir de los 40 años. La hipoacusia súbita es como se le conoce a la pérdida brusca de la audición, que se produce cuando una persona pierde la capacidad neurosensorial de más de 30 decibeles o en 3 o más frecuencias consecutivas. Este tipo de sordera se presenta entre 5 y 20 veces por cada 100,000 personas, y aunque hombres y mujeres la padecen por igual, hay mayor incidencia a partir de los 40 años. Dentro de las causas más frecuentes de la hipoacusia súbita aparecen infecciones, traumatismos, problemas vasculares o alteraciones metabólicas. Sin embargo, el 70% de los casos no cuentan con una causa concreta. Ante ello, los tratamientos con mayor aceptación son las altas dosis de corticoides sistémicos y la oxigenación hiperbárica, especialmente cuando se inicia en las primeras 6 semanas tras el inicio de los síntomas. Heraldo Media Group. Muy bien, vamos a entrar a detalles sobre este tema, sobre la hipoacusia súbita, y para eso hemos invitado aquí al estudio de Código Salud a la doctora Alejandra Altamirano González. Ella es especialista en comunicación, audiología y foniatría del Hospital Diomed. Alejandra, bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros, buen día. Muchas gracias a ti, Mariana. Muchísimas gracias. Comentábamos al principio que la hipoacusia es la sordera, pues. Se puede presentar en recién nacidos, en personas adultas, por alguna enfermedad, infección, accidente, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando esta llega de manera repentina? Es decir, como el título lo dice, hipoacusia súbita, de un momento a otro. Bien, la hipoacusia súbita es efectivamente, como dices, cuando llega de manera repentina, ¿no? Audiométricamente tendría que estar considerada en un estudio de audición, en una audiometría, y se refiere a una regla de los 3. 30 decibeles o más del límite de audición de la persona, en menos de 3 días y en 3 frecuencias contiguas de audición. ¿Qué significa esto? Digamos, ¿es súbita pero es una pérdida rápida paulatina? No, rápida, instantánea. No es paulatina, pero se pudo haber instalado hace 12 horas, hace 24. El periodo de ventana que tenemos para poder tratarla, eso es lo importante, son 3 días o máximo una semana para que la recuperación para el tratamiento. Exactamente. No es que se vaya perdiendo en este lapso de tiempo la audición. No. Sino es súbita porque es prácticamente de un momento a otro. Así es. Pero ustedes, los especialistas y quienes la padecen, tienen, digamos, este tiempo importante para acudir a una revisión. Exactamente. Ese es el meollo del asunto de la hipoacusia súbita. Ahora, estamos haciendo una referencia específica a pacientes que tienen por arriba de los 40 años. ¿Hay alguna razón por la que se presente la hipoacusia súbita a partir de esta edad? Bueno, diversos estudios indican de factores de riesgo, como es el tabaquismo, como es la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, la enfermedad vascular, que son enfermedades que se manifiestan más en estas edades, ¿no? De los 40 a los 60 años aproximadamente. Una persona con diabetes, por ejemplo, diabetes tipo 1, que está generalmente diagnosticada en jóvenes, en personas jóvenes, ¿no pueden presentar una hipoacusia súbita o es a raíz de los 40 años con una diabetes mellitus tipo 2? No. Diversos estudios muestran que también un factor de riesgo importante es menores de 15 años. Menores de 15 años también. Menores de 15 años y no necesariamente diabéticos. Y ser menor de 15 años significa un factor de pronóstico desfavorable. Ahora, ¿hay una razón por la que también se presente en jóvenes o en adolescentes que tengan menor de 15 años? Quizás porque ese es un rango de edad en el que hay como más infecciones como de tipo bacterianas o virales, ¿no? Probablemente ese podría ser una causa. Infecciones virales como, no sé, rubiola, paperas, que son muy comunes en los niños, en los adolescentes. Pueden ocasionar una hipoacusia súbita. No necesariamente, pero hay un riesgo importante de padecer una hipoacusia súbita. Exactamente. Por infección, básicamente. Por infección en los jóvenes, ¿no? Y también puede ser en los adultos. ¿Cómo se presenta? Mira, tienes en tus manos una imagen tridimensional que vamos a ver en la pantalla para que la gente pueda dimensionar y podamos entender, doctora, cómo ocurre la hipoacusia o la sordera súbita. Si nos puedes ir explicando exactamente con esta imagen tridimensional. Sí, es que no puedo acomodarme. Básicamente la hipoacusia súbita se refiere a un problema en el oído medio, en el oído interno, donde está la cóclea, que es donde se pueden dañar diversas estructuras como por ejemplo las membranas que están adentro,
Puede haber microhemorragias, las arterias del oído interno son de las más pequeñas que existen y no hay circulación colateral. Otra circulación que las pudiera estar llegando por otro lado, se pueden romper las membranas o también puede haber daños estructurales como del tipo de infecciones por virus. Básicamente entonces es en la cóclea. Así es. En esa parte, que es la que señalaste en color azul. Exactamente. Esa estructura, ¿cuál es exactamente la función de esa estructura en esta parte del oído interno? En esta parte lo que se lleva a cabo es el cambio del movimiento vibratorio mecánico hacia una cuestión química que desencadena en un potencial de acción. O sea, eso es lo que nos permite identificar un sonido. Exactamente. Eso es lo que nos permite identificar sonidos. Y me imagino que es una parte muy interesante y además muy delicada, porque es susceptible de padecer, por ejemplo, en el caso de una infección, pues inmediatamente es una estructura de nuestro oído que resulta dañada. Exactamente. Por la infección es lo que te decía de las arterias que están muy pequeñas, ¿no? O se pueden obstruir por émbolos si se espesa la sangre, etcétera. En la cóclea, en la parte basal, se encuentran los tonos agudos. En los tonos medios, en la vuelta media, las frecuencias medias, y en la parte apical se encuentran las frecuencias graves. Y pueden ser dañadas todas en una hipoacusia súbita o puede ser dañada solamente alguna de ellas. ¿De qué depende? ¿De la intensidad o el tipo de infección que se presente? No existe una correlación por qué sean frecuencias agudas o graves o por qué sean de repente todas. Ahora, cuando ocurre una hipoacusia súbita, ¿ocurre en un solo oído o ocurre en ambos? El 96 a 98% de los casos ocurre en un solo oído. En un solo oído. Solo en un 2-3%. Están separados, ¿verdad? Digamos, la actividad del oído derecho es completamente distinta, aunque es una relación y tiene, digamos, un propósito similar, pero no es que estén conectados ambos oídos. No están conectados como en esta parte donde está incrustada la cóclea. Están conectados a través del nervio auditivo, porque el nervio auditivo es ipsilateral, corre ipsilateral hasta nuestro cerebro y también corre de manera contralateral hacia el otro lado. Cada oído puede subir acá o puede subir al contralateral. Ya, pero entre oídos no hay una conexión, por eso se presenta en un lado, no necesariamente en el otro. Así es. En la mayoría de los casos, pero sí hay un porcentaje, doctora, que sí se puede presentar en ambos oídos. Claro que sí, el 2%. ¿De qué depende? Este 2% es mínimo, pero sí hay personas entonces. ¿De qué depende? ¿Cuál es la razón? Bueno, la razón no se sabe por qué exactamente sean los dos, pero por lo general son problemas sistémicos, o sea, que abarcan, no una infección de un oído, por ejemplo, ¿no? Sino que abarcan todo el cuerpo, como por ejemplo las enfermedades autoinmunes, aquellas en las que nuestro propio cuerpo desconoce algunas células de nuestro cuerpo. Y entonces desconocen, por ejemplo, las células del oído y puede venir una hipoacusia súbita bilateral. Y ha de ser impresionante, ¿no? Yo me imagino que cuando una persona sufre, por ejemplo, un accidente y cambia completamente su vida porque ahora tiene que necesitar, por ejemplo, una silla de ruedas, un aparato ortopédico o pierde una parte de la visión o toda la visión, como es súbito, cambia de manera estructural y cambia el concepto de vida que se tiene y se tiene que cambiar todo. Hábitos, maneras de comunicarse, etcétera, etcétera. ¿Sucede algo similar cuando una persona pierde súbitamente la audición? Porque de escuchar y al día siguiente o en minutos o en horas no escuchar nada, ha de ser impresionante, ¿no? Sí, es impactante más en la hipoacusia bilateral, ¿no? Exacto. Es muchísimo más. Sí, porque a lo mejor de un lado se ha de ser horrible, pero todavía se escucha del otro. Exacto, sí. Pero de repente en ambos ha de ser tremendo, ¿no? Sí, y de lo que más manifiestan los pacientes, yo creo que como cualquier discapacidad así súbita, es depresión, ¿no? Ansiedad, depresión, lo que les se sienten mal, tristes. Sí, muchísimo. Y más cuando me ha tocado ver niños, yo soy especialista en audiología pediátrica y los niños es de verdad desgarrador, ¿no? Que vamos contra el tiempo cuando hay que poner el tratamiento. ¿Qué te dicen tus pacientes? A ver, platícame, por ejemplo, cuando tratas directamente con niños, en casos, me imagino que en algún momento has tratado a algún paciente adulto. Sí. ¿Cuál es la principal preocupación? Antes de que entremos a detalle al tratamiento como tal, ¿qué te dicen cuando llegan, por ejemplo, al consultorio, al hospital, y inmediatamente identificas que es una hipoacusia súbita? Bueno, pues que lo primero que quieren es que uno los cure, ¿no? O sea, lo que dice es que vengo a que me Cúrame, curen. doctora, quiero escuchar nuevamente, ¿no? Exacto, quiero oír y quiero quedar como estaba antes, ¿no? ¿Y es posible? Fíjate que dependiendo de la literatura, pero entre 1/3 y 2/3 partes sí llegan a recuperarse.
Pues ¿no? bueno, por eso es importante este periodo de tiempo que tú dices para actuar de manera inmediata. Exactamente, porque en la primera semana del tratamiento podrían casi el 90% tener alivio. Es muy buen porcentaje de recuperación auditiva. Pero cuando ya los vemos en la tercera semana, no más de un 10% se pueden recuperar. Ahora, yo creo que esto es bien interesante porque si bien el 90% de los pacientes en nuestro país, términos generales, tienen una hipoacusia súbita en un oído, no en los dos, yo me imagino que como siguen escuchando, no van inmediatamente al especialista. ¿Ocurre? Ocurre. Y entonces pasa esto que tú comentas, que generalmente ya no se recupera a un grado tan amplio, sino que es menor el porcentaje de resultado, porque se llega tarde directamente con ustedes. Sí, sí, por supuesto, y es que desgraciadamente el nivel cultural, educativo no permite que pronto se atienda, ¿no? La gente se pone remedios caseros, leche ruda, limón, mil cosas. ¿Alguien Sí, se pone sí, sí. limón en los oídos? Sí, de ¿De verdad, verdad? de verdad. ¿Leche también? Leche. ¿Pero de dónde sale todo esto? Yo entiendo que estamos en un país con muchas cuestiones culturales, con demasiados mitos, leyendas incluso, y remedios. Sí. Porque para todo hay un remedio casero que nos lo recomienda la mamá, la abuelita, el vecino, el primo, etcétera, etcétera. Así es. Pero ¿quién se imagina ponerse leche o quién se imagina ponerse limón en el oído? No, pero es que lo hacen. ¿De O sea, verdad? desgraciadamente sí lo hacen. Y no soluciona absolutamente nada. Ajá. Ceniza de cigarro. No, bueno, esto ya es el colmo, por favor. Sí, luego ya sacas las ramas de ruda que empiezan a ramificarse, ¿no? Bueno. Y eso retrasa muchísimo. Claro, porque el finalmente yo tratamiento. creo, lo más importante, exacto, es como me dice ahorita mi productor, yo creo que hace más daño, ¿no? Por ejemplo, la ceniza del cigarro Sí, de algunas te veces. puede hasta quemar, ¿no? Se puede quemar, te puedes perforar la membrana timpánica si no te Exacto. lo colocas bien, etcétera, ¿no? Entonces después el problema es peor que la solución que ellos se dieron. Exacto, entonces yo me imagino que también cuando ya llegan directamente con ustedes, entonces además de tratar directamente el tema de la hipoacusia súbita, ya tienen que reflejar otro tipo de cosas, ya tienen que tratar otras afectaciones. Sí, podrían ser hasta inflamaciones del oído y enmascarar el cuadro de la hipoacusia súbita, o algunas veces llegan a ir a consultorios de primer nivel en el que les indican, por ejemplo, gotas, ¿no? Que no es un tratamiento para la hipoacusia súbita, ¿no? Dependiendo del problema, pero no lo utilizamos propiamente para eso. Por ejemplo, ya que estás tocando el tema, doctora, las gotas específicamente que pueden algunos médicos de primer contacto recetar a los pacientes, ¿para qué funcionan? Por ejemplo, para una otitis externa, Que es ¿no? como una inflamación. Es una inflamación de Ujú. la piel, del conducto auditivo externo, y para eso sí Y puedes. para eso sirve Por ejemplo, perfectamente. fuiste a nadar, te Ajá. pescaste una infección, muy una común. otitis, que es muy común, y para eso sí las gotas están Esas están perfectas, indicadas. pero no para una hipoacusia Pero súbita, no para una hipoacusia que ya súbita. estamos hablando de que la cóclea está afectada. Sí. Y también es muy importante que la revisión sea estricta y muy bien hecha, porque algunas veces esta hipoacusia súbita, los pacientes dicen que no oyeron, por ejemplo, hace unos días, y lo que tienen es un tapón de cerilla, ¿no? Entonces, quitar el tapón implica que ya escuchó. Ujú. Yo siempre les digo, bueno, pues ya les hice el milagro, ¿no? Ajá. Pero primero hay que revisarse bien, ¿no? Antes de poder indicar cualquier otra cosa. ¿Cómo es el tratamiento? Platícanos esta fase tanto cuando una persona llega a tiempo, es decir, que comenzó hace poco con los síntomas súbitos, pero acudió de manera inmediata con ustedes. Y lo mismo ocurre, ¿qué pasa con las personas que dejan pasar 2, 3, 4 semanas y llegan con ustedes? ¿Qué se hace con ellos? A todos se les da el mismo tratamiento, ¿no? El mismo tratamiento consiste, bueno, primero hay que hacer una audiometría, Ujú. porque es el gold ¿La estándar. audiometría es para ver exactamente el grado de audición perdida? Así es, Sí. el grado y en qué frecuencias está, ¿no? Y inmediatamente hay que iniciar con esteroides vía oral, en este caso prednisona, y también los diferentes estudios indican que a la par debe de aplicarse esteroide intratimpánico. Es una inyección de esteroide que se aplica directo en el oído. En algunos centros se hace una aplicación, no sé, diaria o cada 3 días, según la experiencia del centro, y en algunos lugares se deja a infusión, ¿no? El esteroide. Ese manejo con el esteroide doble creo que cura hasta el 80% en periodos tempranos. Ajá. En los periodos de 2, 3 semanas o más,
se da de todos modos el tratamiento esperando qué es lo que podemos lograr de recuperación auditiva, Y ¿no? por lo general, ¿qué ocurre cuando ya estás viendo un paciente que tardó mucho tiempo en ir con ustedes los especialistas aplicando el mismo tratamiento? ¿En qué porcentaje se recupera la audición? Híjole, es que va disminuyendo conforme han pasado, por ejemplo, semanas, ¿no? Pero después del mes yo he visto, no sé, menos del 10% que Es se muy poco. recupere. O sea, Es estamos muy poco. hablando de que es Tiempo. prácticamente una pérdida auditiva. Así es una pérdida Es auditiva una real. pérdida auditiva. Exacto, O sea, es una sordera, para decirlo de manera coloquial. así es. Es una sordera, por lo menos de un oído. Quienes ya padecen de los dos, pues definitivamente es una catástrofe, ¿no? Sí. Sí, Ahora, sí, sí. por ejemplo, ya que se llega a una pérdida auditiva, como hemos visto en otros casos, no necesariamente hipoacusia súbita, pero hemos visto casos de sordera, por ejemplo, que hay aparatos específicos, ya muy evolucionados, la tecnología brinda una oportunidad muy grande a muchos pacientes que tienen problemas de audición, incluso implantes cocleares, etcétera, etcétera. ¿Se puede recurrir a esto? Sí se puede recurrir, pero el auxiliar auditivo no se puede indicar en todos los casos. ¿Hay alguna razón, Porque doctora? dependiendo, sí, porque una cosa es oír y otra cosa es entender la palabra hablada, ¿no? Ajá. Cuando hacemos estudios de audición, hacemos estudios de sonidos, de discriminar los sonidos y también hacemos de palabra hablada. Y muchas veces, posterior a las hipoacusias súbitas, los pacientes pues, alcanzan a recuperar algún grado de audición, no siempre a niveles normales, pero muchas veces ya no recuperan la palabra hablada. O sea, no entienden, o sea, no pueden entienden la palabra. percibir, Sí, el sonido. percibir sonidos, Sí, pero una conversación quizá ya no. ya no. Exactamente, o entienden a medias, ¿no? Ajá. Pero lo más frecuente es que ya no entienden la palabra hablada. Y eso Y es entonces- tremendo también. Exactamente, porque el auxiliar auditivo, pues la finalidad es que me incremente la palabra hablada, ¿no? Me pueda ayudar a escuchar mejor la palabra hablada. Y algunos pacientes se les pone el auxiliar auditivo y en vez de ayudarles les molesta, ¿no? Es un porcentaje que hay y por eso debemos de considerar. Y finalmente, pues también se podría poner un implante coclear, dependiendo, habría que descartar si no tiene un tumor, si no tiene otra causa de hipoacusia súbita que sea tratable, ¿no? Porque puede ser idiopática, que no se conoce la causa, es como un 60% y un 40% que se conoce la causa. Y cuando se conoce, por supuesto, hay que atacar la causa, Ujú. pero por ejemplo, un implante coclear, pues en nuestro país cuesta 350,000 pesos. Solo el aparato, Solo el aparato. solo el aparato. Sí, la cirugía. Exactamente, los costos por la cirugía, etcétera, etcétera. Entonces Estamos no hablando está el casi acceso. de $500,000 Así es. aproximadamente lo que cuesta. Sí, entonces no está en el acceso económico de las personas, ¿no? Vamos a suponer, doctora, que en algún caso, por ejemplo, de hipoacusia súbita, una persona sí es candidata, ya perdió la audición, pero sí es candidata a algún auxiliar auditivo. ¿Qué tipo de auxiliar auditivo es el correcto? Dependiendo del caso. Quizá haya tenido algún caso que nos puedas platicar. Primero habría que ver en la audiometría el grado de hipoacusia, ¿no? ¿Qué grado fue el que le dejó esa pérdida? Puede ser una sordera leve, una media, una severa, una profunda. Entonces, para eso hay que utilizar el auxiliar auditivo que está indicado para el tipo de pérdida. Y por el, grado. Y por el tipo de pérdida también, es mayor en agudos, es mayor en graves, le afecta las frecuencias del habla, que son las frecuencias medias, y en base a eso decidimos. Muchas personas quieren usar, por ejemplo, el auxiliar auditivo pequeño intracanal o chícharo que le conocen, por estética. Y no se ve, ¿no? Pero yo siempre les digo, bueno, ¿usted quiere verse guapo o quiere oír, no? Porque no puede ofrecerle las dos. Ya. Entonces, hay que seleccionar, correcto, no es siempre lo que el paciente quiere. Hay que explicarle uno el por qué, Claro, uno sí o ¿qué es otro lo que no. mejor le va finalmente para su tratamiento? Digo, ya, si finalmente sí le va el que no se ve, qué bueno. Así es. Sí. Y decírselo claramente, ¿no? Sí, a mí me gusta adaptar como por adaptar. Ujú. Y es muy importante que se adapten los auxiliares con un especialista certificado. Regresando al principio de la plática, doctora, mucho refieres, por ejemplo, que son las infecciones las que pueden desarrollar o tener un riesgo muy importante de padecer una hipoacusia súbita. ¿Sí? ¿Qué tipo de infecciones son las más comunes? Si nos puedes ayudar a entender. Y algunas recomendaciones que nos puedas dar, porque nadie estamos exentos de padecer una infección auricular. Nadie. Por cualquier N circunstancia, desde algo que nos metamos al oído hasta por un contagio, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo más común y qué recomendaciones nos das para evitarlo? Pues mira,
También hay que irnos a ver la literatura porque varía de país a país. Incluso en un mismo país varía de zonas con respecto a la causa de la infección. En Estados Unidos, por ejemplo, la enfermedad de Lyme es la más frecuente. Sífilis, por ejemplo, también es una infección que, aunque es sistémica, también puede afectar el oído. Puede afectar al oído, claro. Y aquí en nuestro país, por lo general, son infecciones que hemos visto virales, como más que bacterianas. Virus te decía, por ejemplo, los virus de la familia del herpes, los virus de la familia HIV también puede ser causa de hipoacusia, sarampión, paperas o parotiditis pueden ser causas de sordera. Esto es muy importante porque también estamos hablando precisamente de infecciones que sí son comunes. Así es. ¿No? Y la gente luego pareciera que una infección, por ejemplo, por transmisión sexual, pues alguien diría, es el tratamiento directamente en el área, pero uno jamás se imagina que pudiera afectar, siendo una transmisión, un problema por infección por transmisión sexual, que pudiera llegar hasta el oído. Así es, sí, y por ejemplo la sífilis es la gran simuladora, ¿no? Así se le conoce. Entonces sí es importante, primero que nada, que el paciente no se automedique, ¿no? Porque por lo general todo este tipo de infecciones virales pues provienen de infecciones de la garganta. De la garganta, las vías respiratorias, todo esto, sí. Entonces empiezan a automedicar y una automedicación nos puede llevar a perder un oído, por ejemplo. Entonces hay que ir a consultar al médico siempre, ¿no? Existen guías clínicas que se han hecho para los médicos de primer nivel, de segundo nivel y por supuesto las que se aplican en el tercer nivel, ¿no? Basadas en evidencia. Pero por ejemplo, si queremos llegar con el especialista indicado, el idóneo, el que va a tratar una infección auditiva, ¿con quién tenemos que acudir? Digo, entiendo que hay mucha gente que se acerca al del primer contacto, al médico de primer contacto, pero si no, ¿a quién? ¿Nos lo brincamos y con quién vamos directamente? Yo creo que podemos ir con un audiólogo o con un otorrinolaringólogo. Un otorrino. Que son los médicos que son específicos para tratar este tipo de problemas. Directamente, por cualquier cosa. Sí. Entonces, las recomendaciones serían, bueno, cuidarnos de estas infecciones, protegernos, por ejemplo, ahorita. Abrigarse. Abrigarnos, ahorita, por ejemplo, que ya se acerca la temporada invernal, los frentes fríos, precisamente las infecciones, que tanto pueden ser por bacterias y virales, ¿verdad, doctora? Así es. O sea, ambas son igual de peligrosas. Ambas son igual de peligrosas, incluso también hay por protozoarios, como el toxoplasma, la toxoplasmosis, también podría ser una causa de sordera, aunque no es tan frecuente en nuestro país ya en edades mayores, ¿no? Es más frecuente como para los pequeños. Así es. Y el primer síntoma, ya para cerrar, doctora, entiendo que si es súbita, es porque pasa de un momento a otro. Pero ¿cuál es el primer síntoma? ¿Hay algún zumbido? ¿Hay alguna comezón, dolor de cabeza? ¿Qué nos puede alertar? La mayor parte de las personas que tienen una hipoacusia súbita la refieren al levantarse, al despertarse en la mañana. Al despertar, entonces de entrada se siente por la mañana. Exactamente, la mayoría, ¿no? No es una regla, pero así es. Y puede ir acompañada de zumbido de oídos permanente, puede ir acompañada de inestabilidad, mareo, vértigo, y también de sensación de oído tapado, ¿no? Esa es la sensación, eso es lo que se tiene. Muy bien, pues doctora Alejandra Altamirano González, especialista en comunicación, audiología y foniatría del Hospital Diomedes, te agradezco muchísimo el que destines parte de tu tiempo, de tu agenda para venir a platicar con la audiencia de Código Salud. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandra, no te levantes, ahí estás, muy bien. Vamos a hacer una pausa, no sin